Hola futuros y futuras TIS, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, Corazón de TIS. Soy Rocío y hoy vamos a hablar de la comunicación efectiva. Algo muy importante si estás estudiando integración social, mediación, magisterio o si vas a dedicarte a un trabajo en el que tengas que comunicarte con personas. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva se da cuando la información llega claramente, sin ningún tipo de ambigüedad, a su destinatario. La comunicación efectiva es muy importante en nuestro día a día, pero es súper importante en los trabajos, por ejemplo, que nos conciernen de integración social, labor social en general, mediación, docencia. Porque necesitamos esta comunicación efectiva tanto para transmitir nosotros como para todo lo que nos transmiten las personas usuarias o alumnos, etcétera. Entonces, vamos allá. Como he dicho, la comunicación efectiva es aquella en la que el mensaje llega con claridad. No hay que confundir comunicación con lenguaje. Porque no es lo mismo. La comunicación es el acto de comunicarse, no, es el acto por el cual se comparte una información. Y el lenguaje es el conjunto de signos que usamos para esta comunicación, porque la comunicación puede ser verbal o no verbal. Y el lenguaje puede ser escrito y puede ser oral. Pero la comunicación puede ser a través de señas, miradas, ¿vale? No tiene por qué ser a través del lenguaje. Hay una comunicación a través del lenguaje, pero hay una comunicación que se llama no verbal, que no es a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje, digamos que es el código o uno de los códigos para comunicarnos, pero la comunicación es el acto en sí de transmitir una información y de que esa información llegue. Vamos a ver los elementos de la comunicación, que bueno, los vemos yo creo que en el cole a lo largo de muchos cursos, pero no está de más recordar, ¿no? El emisor es la persona que produce el mensaje, que emite el mensaje. El receptor es la persona, obviamente, que lo recibe. El mensaje es esa información que queremos transmitir. El código es lo que emplea el conjunto de normas y símbolos que vamos a usar para transmitir ese mensaje. El canal es a través de donde lo vamos a transmitir, si lo vamos a transmitir escrito, si lo vamos a transmitir oral y va a llegar por un canal auditivo, ¿de acuerdo? Un canal visual. El contexto es todo lo que rodea a la situación comunicativa, toda la situación que rodea a ese acto comunicativo. Es importante porque cuántas veces hemos dicho... hemos contado algo, ¿no? Y entonces te dice alguien, chica, pero no lo saques de contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que si no explicas en qué situación estabas, con quién hablabas, qué te habían dicho antes, ¿no? No explicas todo eso que rodea a la comunicación, puede parecer una barbaridad. Y luego, si explicas todo eso, no lo es tanto. Entonces, el contexto es muy importante. Y luego está el ruido, que es todo lo que impide que esa comunicación se lleve a cabo, esa comunicación efectiva se lleve a cabo. Entonces, como ya he dicho, comunicación efectiva cuando el mensaje llega al receptor y éste lo entiende claramente sin ningún tipo de ambigüedad. Las barreras de la comunicación. ¿Qué impide que esta comunicación sea efectiva? Barreras físicas, barreras semánticas, psicológicas, fisiológicas y administrativas. Las barreras físicas tienen que ver con el medio físico donde se realiza la comunicación. Tenemos las barreras físicas que son tanto son las que tienen que ver con el entorno donde se lleva a cabo la comunicación.
tanto un entorno físico, ahora explico, o un entorno online, ¿vale? Entonces, en el entorno físico puede ser una columna que impida que yo te vea, si me estás haciendo alguna seña o que yo te escuche, o una habitación con eco, ¿de acuerdo? Y las barreras físicas del entorno online, pues que haya una mala conexión, ¿no? Que se entrecorte la voz por el micro, por ejemplo, ese tipo de cosas. Las barreras semánticas son las que tienen que ver con el significado. Si no conozco una palabra, y con la interpretación, ¿vale? Si no conozco una palabra, si me estás diciendo una palabra en otro idioma, ¿vale? Si no conozco una palabra dentro de mi idioma o si no conozco el idioma, ¿vale? Tiene que ver con la comprensión del significado. Es todo aquello que evita que yo comprenda el significado de ese mensaje. Las barreras psicológicas tienen que ver tanto con el emisor como el receptor. Y tienen que ver con el estado en el que se encuentran las personas, emocional o, ¿vale? Pues a lo mejor un día, pues esto es que estás súper triste y a lo mejor entiendes todo mal y todo de una manera negativa y no comprendes a lo mejor las cosas como te las están diciendo o cuántas veces estás enfadado y ya te sienta mal todo, ¿no? Entonces sería este tipo de barreras. Las barreras fisiológicas tienen que ver con el estado de salud que se encuentra la persona, ya sea momentáneo o habitualmente. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga hipoacusia, pues va a tener ciertas dificultades, obviamente, o una persona que, por ejemplo, está borracha y pues obviamente a lo mejor no se va a enterar del todo de lo que le están diciendo, ¿no? Depende de lo que le digan y de cuánto borracha esté. Y luego las barreras administrativas que tienen que ver sobre todo con el canal, y están muy relacionadas, por ejemplo, con la atención al cliente, con una falta de planificación de ese mensaje, de esa información que se va a dar, cuando se da demasiada información o cuando se da demasiada poca, eso está muy mal dicho, cuando se da muy poca información, ¿vale? Entonces, eso serían lo que son las barreras administrativas. Y ahora vamos a ver a los problemas en la comunicación, que serían dentro de esas barreras semánticas, psicológicas, yo creo que es sobre todo de esas dos, ¿vale? ¿Qué problemas se pueden dar en la comunicación? Y tendríamos estas 5 como más importantes, ¿vale? La descalificación, que es la respuesta que invalida la comunicación entre las personas que la emiten. ¿Qué invalida esta comunicación? Por ejemplo, insultos, faltas de educación, ¿no? Faltas de respeto. Que yo te diga hola, ¿cómo estás? Y tú me digas churros, ¿vale? Cambios de tema, contestaciones que no vienen al caso. Todo esto invalida la comunicación. Ya no es que no sea una comunicación efectiva, es que no hay comunicación ahí. Vale. El síntoma como comunicación. El receptor no tiene interés en la comunicación que recibe y entonces o bien malinterpreta, o bien se pone a pensar en otras cosas, o bien siente un malestar y ya no atiende, ¿vale? Luego tenemos los errores por contradicción entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Esto es bastante común. Tú estás diciendo una cosa, pero tu lenguaje corporal dice otra, ¿vale? Por ejemplo, no estoy nervioso, pero estás estrujando un boli que te lo vas a cargar. Por ejemplo, yo no estoy nerviosa, pero estás ahí dándole, ¿no? Eso obviamente es una contradicción. Vale, impenetrabilidad es cuando la persona se deja influir por las creencias y valores. Una persona, por ejemplo, que sea machista y que tenga unas ideas muy arraigadas sobre, por ejemplo, las funciones de una mujer, por mucho que tú le expliques, esa persona se va a agarrar a esos valores y a lo mejor no va a entender las cosas como tú se las estás contando, sino que las va a apañar, digamos, a adaptar a sus valores y sus creencias. Y esto he puesto el ejemplo del machismo, pero puede pasar con un montón de valores y de cosas. Vale, y luego por último tendríamos la discrepancia en la percepción.
Esto también ocurre bastante, ¿vale? Discrepancias entre lo que se percibe y la realidad, interpretación de la realidad. Cuando interpretamos la realidad muchas veces según nos conviene y otras veces pues porque la malinterpretamos por X motivos, ¿vale? Puede pasar, por ejemplo, yo veo una persona en la calle sangrando y puedo pensar que la han pegado. Y sin embargo, pues tiene una hemorragia en la nariz porque hay gente que de vez en cuando tiene hemorragias y simplemente le tiene una hemorragia y justo pues la ha dado en la calle. Pero yo ya estoy montándome mi película, entre comillas, ¿no? E interpretando eso. O a lo mejor una persona se te arrima mucho y tú interpretas que te va a robar el bolso. Ya no entramos en prejuicios ni nada, simplemente por el hecho del acercamiento. Tú interpretas es una comunicación, al final se acerca y tú interpretas ese hecho como algo peligroso para ti. Entonces, esto sería lo de la interpretación. ¿Vale? Y interpretación también, he puesto ejemplos de situaciones comunicativas que no hablas, pero cuando en situaciones de comunicación verbal, pues también ocurre, ¿no? Que te dicen una cosa y tú a lo mejor la interpretas con una segunda intención o de otra manera y de hecho surgen muchos conflictos por estas discrepancias. Y hasta aquí la presentación de hoy. Y esto ha sido todo. Espero de verdad que os haya resultado interesante. A mí, personalmente, todo el tema de comunicación, de habilidades sociales, me gusta mucho y me parece muy, muy importante para nuestro trabajo y también para la vida. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en mi canal Corazón de Tis.